a la hora de las soluciones basadas en la naturaleza, que es la economía ecológica, el urbanismo y la aplicación sobre el territorio. Y sin más, le doy la palabra a Marcos Castro, agradeciendo su participación. Bien, buenos días. Gracias por asistir a esta charla, ¿no? Y gracias a la UNIA, al Centro Pompidou y a todas las personas que están ahí detrás de las cámaras y de la organización para hacer posible la celebración de este tipo de eventos, porque realmente cada vez es más difícil, ¿no? En esta situación de emergencia sanitaria por la pandemia COVID, poder llegar a reunirnos, ¿no? Ya no solo a poder tocarnos, que lo damos por hecho que no, pero sí reunirnos y compartir estos proyectos. Me iba a bajar la mascarilla, con permiso, aunque tengo aquí la distancia suficiente y para no asfixiarme mientras hablo. Y como decía, gracias por estar aquí y espero que estéis bien, que la familia y todo vaya bien. Mi prioridad siempre, cuando hablo en estos ámbitos, sea cual sea, desde la visión mía como economista ecológico, es hacer mucho hincapié en las cuestiones que normalmente en la economía tradicional se esconden, se minusvaloran o se solapan con otras más visibles, que producen mayor valor añadido o valor financiero, ¿no? Me refiero a esa economía de los cuidados, a esa economía del medio ambiente, ¿no? Ese interés mío por preguntarnos siempre cómo estamos y qué necesitamos, cómo nos podemos ayudar, responde a esa idea, a esa escuela de pensamiento en la que me englobo, me considero partícipe, que es lo que llamamos la economía ecológica y más recientemente las cuestiones referidas al ecofeminismo. Vamos a ir, a lo largo de las charlas, vamos a ir salpicando de comentarios en esa línea. Yo realmente hoy, en este curso sobre soluciones basadas en la naturaleza, lo que creo que puedo aportar es precisamente esa visión crítica, esa visión desde el lado de esta economía invisible que está, pero que desde el ámbito del sistema socioeconómico no se suele considerar. Y hacerlo visible también en estas cuestiones de las soluciones basadas en la naturaleza. Vengo, por tanto, a hacer visible ciertas realidades que tenemos que considerar si pensamos que con las soluciones basadas en la naturaleza podemos solucionar esos problemas generados por la economía, ¿no? Para ello, pues, tengo pensado hablar de tres ideas, de tres grandes digamos que tesis que os voy a presentar de forma ordenada y que espero que también den lugar luego a un debate y que compartamos, ¿no? Porque lo primero que hay que decir es que la realidad tiene muchos puntos de vista y desde cualquiera de ellos podemos enriquecer y compartir nuestras aproximaciones para ganar en riqueza, ¿no? Del conocimiento. La primera tesis o idea, fuerza que quiero plantear es que la actual crisis ecológica que estamos atravesando, lo que desde movimientos sociales, juveniles, ciudadanos, se está llamando emergencia climática, con toda la razón, responde a un proceso lento pero continuo, cada vez más acelerado, no obstante, que llamamos en el ámbito de la economía ecológica el cambio global. Son una serie de procesos, no solo climáticos, sino todas las repercusiones que esos procesos climáticos de pérdida de biodiversidad y de pérdida o reducción de los recursos que en economía se usan para producir, para la agricultura, etcétera, todas esas repercusiones que tienen la pérdida de biodiversidad, la pérdida de espacios, de ecosistemas y el cambio climático, implica también cambios en la economía, cambios en la forma en la que hacemos las ciudades, cambios en la forma en la que nos transportamos nuestras mercancías y nosotros, la movilidad, y cambios también en nuestra forma de consumo y nuestra vida diaria.
Ese cambio global está afectando cada vez más al planeta, a todos los territorios. Y se habla también de la idea del colapso. Estamos, desde el punto de vista económico, asistiendo a esos pasos hacia un colapso del sistema económico en términos de garante de los bienes y servicios que necesitamos las personas, la sociedad, para vivir. Ese colapso, que sin duda tiene una clara raíz energética, de hecho es, a mi juicio, la dimensión donde mejor se observa los riesgos a los que estamos ya acercándonos y sufriendo, los riesgos de desabastecimiento energético, los riesgos de incapacidad de abastecer esa demanda, ese crecimiento en los consumos energéticos y la necesaria, urgentísima eliminación de los combustibles fósiles y sustitución por alguna otra fuente que permita pues que la economía se siga moviendo, ¿no? Sin duda no será la misma economía de la antigua normalidad, ¿no? Porque todos sabemos que ese nuevo modelo energético sin duda no va no va a producir tanta intensidad, no va a poderse generar tanta infraestructura a través del sistema energético, ¿no? Ese cambio global, no obstante, ese colapso inminente, ya se está produciendo en muchos territorios. Tenemos la suerte, o quizá no tanta, pero por lo menos en esos ámbitos, en esos temas sí podríamos calificarnos de afortunados, de vivir en unos territorios donde no hemos todavía sufrido en nuestras carnes, en nuestras familias, en nuestros cuerpos, ese colapso. Pero ya a lo largo del planeta hay numerosos territorios donde podéis ver que ha habido migraciones climáticas, ha habido sequía, ha habido bastante dolor, bastante daño, bastante agotamiento de recursos y pérdida de los medios de producción y de subsistencia de la población, ¿no? El colapso hace tiempo que llegó al planeta Tierra, lo que pasa es que nuestra economía lo invisibiliza, salvo cuando llega a los territorios de los países o de las economías más desarrolladas, ¿no? Esta primera tesis, lo que me quiero centrar es en la idea de que ese colapso, esa crisis climática que estamos sufriendo, nos empuja a un cambio de paradigma. Hasta prácticamente 2020, podríamos decir, o estos años, el paradigma dominante entre los que nos movemos en los ámbitos de medio ambiente y de analizar la relación entre personas, sociedad, la economía, que es cómo nos organizamos, y el medio ambiente, aparecía marcada por el término sostenibilidad. Los que hemos asistido al nacimiento de ese concepto y la hemos usado o mal usado muchas veces, porque también se ha llenado de muchos significados esa palabra, ese concepto quizás sea mal usado en muchos foros, en muchos ámbitos. Tenemos que darnos cuenta de que ya no nos sirve. El paradigma de la sostenibilidad, bajo el cual en muchas ciudades han realizado políticas como decíamos, de desarrollo sostenible, de sostenibilidad, bajo el marco de la Agenda 21, locales y multitud de instrumentos para la planificación y la gestión de estos parámetros hacia la sostenibilidad urbana, ha dado lugar ahora a un vacío que necesitamos cubrir. Necesitamos un horizonte al que orientar nuestras acciones en las ciudades. Hasta ahora las ciudades, quizás por una visión miope o una visión mirando el ombligo urbano, estábamos más preocupadas por cuestiones como la calidad de vida, por cuestiones estéticas casi como el paisaje urbano o las zonas verdes, pero con poca conciencia de la importancia que tenían los sistemas verdes y las zonas verdes, porque desde siempre en el urbanismo, los que hayáis podido estudiar cuestiones relativas a ley del suelo o a planificación urbanística, veíais que, o se aprecia, que los usos verdes o los usos de este tipo de sistemas generales siempre son
como cesiones obligatorias, nos tienen que obligar para definir cuál era la parte verde y habría que compensarlo porque no tenían plusvalía, no tenían ahí en los sistemas de compensación, era necesario compensar a esos propietarios de esa parte, ¿no? Era siempre un uso residual, ¿no? También teníamos una preocupación en ese paradigma de la sostenibilidad de tener una economía siempre en crecimiento, siempre generando plusvalía, siempre generando espacios para la actividad económica. Planificamos ciudades bajo ese paradigma de la sostenibilidad más destinadas a ser fábricas, a producir, a generar, como digo, valor añadido, generar espacio para esa atracción de actividad económica. La población, por tanto, era, desde una visión utilitarista, eran los elementos, los factores de producción necesarios para, en las ciudades, generar ese crecimiento económico infinito, ¿no? Ese es el ideal que ahora comentaremos un poco más adelante, que también está cayendo, ¿no? En definitiva, pensábamos que es posible sostener el crecimiento urbano. Las ciudades es bueno que crezcan en tamaño, en potencia, en poder económico y, por tanto, también en consumo. Pensar que esas ciudades implican importaciones constantes de materias cada vez de ámbitos más lejanos, ya no solo del hinterland o de la zona de influencia cercana, sino ya cada vez más saltamos barreras, fronteras, mares, océanos y obtenemos esos recursos en nuestra huella ecológica urbana creciente de sitios cada vez más lejanos. Huellas ecológicas que incluso se entrelazan. Podemos estar importando productos de Brasil y, sin embargo, ese mismo producto que se produce en nuestro hinterland, en nuestra zona de referencia, se está exportando a Alemania, ¿no? Pensar, por ejemplo, cultivos subtropicales de nuestro ámbito. Ese paradigma, el mismo de la sostenibilidad, pensaba que era no solo posible el crecimiento indefinido, sino además deseable. Y dejaba de lado muchas cuestiones, no solo la ecológica, sino también, como he dicho desde el principio, las relativas a la distribución de ese crecimiento. No teníamos ciudades equitativas, no teníamos ciudades solidarias, no teníamos ciudades que miren a una economía de los cuidados, en el que se valore la distribución de los tiempos de cuidado y se reparta equitativamente entre la población. No teníamos, por tanto, una sociedad pensada para, como se dice en estos ámbitos de la teoría ecofeminista, en el cuidado y mantenimiento de la vida. Este paradigma de la sostenibilidad, como digo, se ha roto. ¿Por qué? Pues porque es evidente que en la situación actual de crisis climática, de crisis global, como he comentado, y de emergencia, ha fracasado ese tipo de modelo, ese tipo de paradigma al que seguir, ¿no? Esa utopía de la sostenibilidad. Por tanto, hoy en día, para ser operativo, tenemos que sustituirlo por un nuevo paradigma. ¿Cuál es el que aparece en la mesa? Aparece el paradigma de la resiliencia. La resiliencia, al contrario de la sostenibilidad, sí plantea un terreno de juego posible, realista. La resiliencia, que creo que todas las personas en este foro ya tendremos una idea sobre qué significa, nos hace referencia, nos habla en relación a la capacidad que tiene de adaptación un sistema, algo, a cambios, a shock, a presiones fuertes y la capacidad que tiene de asimilarla, ¿no? De adaptación, de adaptarse a las mismas. Y, en definitiva, si hablamos de las ciudades, es la capacidad que tienen las ciudades de amortiguar no solo los efectos, como estamos hablando a lo largo de esta jornada, de climáticos, pues de elevación del nivel del mar, de efectos climáticos adversos, sino también deberíamos de hacer referencia, viniendo del ámbito de la economía, como vengo, a la resiliencia social, a nuestros sistemas sociales en las ciudades, cómo responden a estos cambios, a este auténtico shock sistémico. En economía, un shock es un efecto que afecta profundamente,
destructivo sobre el sistema económico. Hablábamos de shock de oferta, pues que se corta la oferta, la producción o de algún recurso básico, o shock de demanda, ¿no?, que se cae totalmente, ¿no? Sin embargo, en este caso, la crisis climática está provocando un shock sistémico totalmente de oferta y demanda. Pues tenemos que analizar cómo las sociedades nos cuidamos, se protegen, cómo distribuimos los recursos, cómo distribuimos los recursos entre las necesidades alternativas, que sería la definición original, ¿no?, o más importante de la economía, los recursos escasos y usos alternativos, y hacemos frente a nuevas soluciones que no pasen por las que actualmente estamos utilizando. Las soluciones que aplicamos actualmente son soluciones de distribución de recursos escasos en base a mercados, a precios, a criterios de eficiencia, a criterios de menor coste de oportunidad, asumir un menor coste de oportunidad y optar por soluciones que sean más solidarias, que sean más colaborativas, que se plantee una especie de principio general como se hace desde la economía del bien común, un principio general del bien común, de perseguir más que la rentabilidad financiera, el beneficio financiero, perseguir en último extremo una mejora del bien común. Las ciudades, por tanto, adquieren ese papel de espacios, de lugares donde desarrollar ese nuevo paradigma, no ya el de la sostenibilidad, que planteábamos ese crecimiento infinito y con una característica económica de crecimiento muy marcadas y calidad de vida, sino plantearnos un modelo de resiliencia, de cómo adaptarnos sencillamente para sobrevivir. La prioridad ahora, en el nuevo paradigma, es la supervivencia. Esa resiliencia, hemos hablado de la parte social, resiliencia social, de los sistemas sociales, cómo se adaptan. Aquí en la jornada se ha hablado de esa resiliencia climática, cómo mejorar el sistema, su adaptación ante esos cambios de temperatura, de escasez de agua energética, pero ese modelo económico que hay detrás de la ciudad, ¿cómo respondería a esa resiliencia? Pues ahora ya pasamos a la segunda idea, tras revisar esa cuestión del cambio de paradigma hacia un paradigma de resiliencia más realista, que sería la idea de la economía urbana, ¿no? La idea central sería que la economía no funciona. Si usamos una economía para distribuir recursos escasos entre usos alternativos y no se consiguen objetivos de equidad y de justicia social, yo creo que para cualquier persona de esta sala estará de acuerdo conmigo en que sí puede la economía conseguir objetivos de eficiencia, ¿no?, de rentabilidad, de eficiencia técnica, pero si no cumple unos objetivos de justicia y de equidad, no sirve la economía. Me recuerda mucho a ese cuento del rey desnudo, ¿no?, que supongo que lo conocerán, ¿no?, del rey que encargó un traje, el más lujoso, digno de un rey, para pasear por la ciudad en una marcha, en una ceremonia, y al final no llevaba traje, ¿no?, iba desnudo, pero nadie se atrevía a decirlo, ¿no?, para que no contravenir los deseos del poder, ¿no?, del rey. Y un niño gritó, ¿no?, y dijo: el rey va desnudo, ¿no? Pues yo creo que es el momento de que gritemos lo mismo, que la economía está desnuda, ¿no?, que no tenemos una economía que nos vista, que nos permita conseguir, como digo, esos objetivos de justicia, no solo climática, como se está hablando, sino también los criterios de justicia social, que, como todos sabemos, hace mucho que no es el objetivo central de la economía, ¿no? La economía, el objetivo central es, en una economía de mercado capitalista como la que vivimos, el objetivo central es acumular capital.
acumular capital y rendir mayor rentabilidad a esa acumulación. Es como si viviéramos en un sistema donde el gobierno no es un gobierno de ideología, no es un gobierno, podríamos hablar de liberalismo versus comunismo o socialismo, pero en el fondo ambos sistemas usan los mismos elementos, que es el capital como valor central sobre el que definir esa toma de decisiones. Tendríamos que, por tanto, denunciar que la economía está desnuda y plantear una economía que no sea miope, que sea consciente de todas estas cuestiones que se invisibilizan. En primero de economía nos enseña un concepto bastante difícil de entender en otros ámbitos, que son las externalidades. Conceptos de externalidades, de efectos que no son internos, como decir cajón desastre, donde meto todo lo que no puedo controlar con mi modelo. Y eso en economía nos lo enseñan en primero para justificar pues, que la producción genera contaminación, la acumulación de capital genera desigualdad, genera pobreza en otros territorios, pues, hemos hablado de la social, la económica y ambiental, ¿no? Generamos externalidades, accidentes de la economía que son inevitables, son como daños colaterales en una intervención militar, ¿no? Eso es falso, eso es uno de los elementos que hay que denunciar. ¿Y cómo lo podemos denunciar? Pues precisamente quizás aplicando soluciones basadas en la naturaleza a la economía. No apliquemos solo soluciones basadas en la naturaleza a nuestro acerado, a nuestro jardín, a nuestro pared o techo solar y cultivar en nuestros jardines, en nuestro huerto urbano. Apliquémoslo también a la economía. Hay una rama o una especialidad que llamamos la economía ecológica, que precisamente denuncia esa idea de que las externalidades es antiético, ¿no? Es poco ético trabajar con externalidades, porque es como asumir que el proceso económico va a generar siempre eso y que no es posible otra vía. Y sí es posible otra vía, posible otra economía. Y esa economía, como digo, sería la ecológica. Hay autores como Georgescu Regen que hablaba de la bioeconomía, de una economía que no está alejada o que mira a otro lado de los sistemas biofísicos, sino que está incluida en ellos también. Es difícil para un economista reconocer que la economía no es la que manda, que la que manda son las leyes de los sistemas biofísicos, de la Tierra. Esas leyes son las que la economía está también dentro de ella, ¿no? Es como un sistema que hemos creado nosotros. Es una especie de juego de Monopoly, pero a lo grande. Y no se diferencia mucho en su estructura interna. Son reglas que hemos definido las personas usando algo que se llama dinero, que cada vez es menos real, es más financiero, más electrónico, para intercambiar las fichas y acumular, explotar aquí, etcétera, ¿no? Y vender aquí, comerciar, etcétera. Primera vía para conseguir que esa economía, denunciar que está desnuda, denunciar las externalidades y considerar la economía dentro de los sistemas biofísicos. Eso sería el pensamiento SBN aplicado a la economía. Aquí hay personas que conocen muy bien el concepto de permacultura. Permacultura es eso, es conocer cómo gestiona esa economía de la naturaleza, cómo se gestiona, y lo primero que se hace es pensar sistémicamente. En economía no pensamos sistémicamente, en las ciudades tampoco lo estamos gestionando sistémicamente. Incluso la administración que nosotros hacemos, la gestión urbana, la compartimentamos. Aquí hay medio ambiente, aquí economía, aquí social, política social, etcétera. Y eso es una inercia de nuestro sistema científico, incluso, de la forma de analizar los problemas que tenemos. No es una forma de analizar los problemas tipo SBN. La solución basada en la naturaleza no analiza el todo por sus partes y la suma de las partes es el todo. Así no piensa la naturaleza. La forma que piensa la naturaleza es integrando ese sistema. La visión sistémica es integradora
es, como decimos, holística. Hagamos lo mismo en las ciudades. Intervengamos en los territorios considerando multidisciplinariamente, ¿no? Interdisciplinariamente las intervenciones, porque siempre hay efectos en todos esos ámbitos. No hagámosla como solemos hacer en economía, decir, no, eso son externalidades, eso que lo resuelva alguien, que es inevitable. Pensar en sistemas y también la opción que tenemos cuando hablamos de intervención urbana es pensar en cuál es nuestra parte de servicio ecosistémico. Nosotros no somos parte de los ecosistemas. Esta sería ya, de hecho, la tercera idea, ¿no? La segunda ha sido la economía urbana está desnuda, denunciémoslo. Y la tercera sería, ¿cuál es nuestra aportación en términos de soluciones basadas en la naturaleza que tenemos que hacer a los ecosistemas? Porque tenemos muy claro que los ecosistemas nos dan servicios a la economía. Pero ¿y la economía? ¿Qué servicios son los que tenemos que dar? ¿Por qué? Pues porque la solución que estamos planteando de renaturalizar ciudades no puede ser un renaturalizar para seguir en un modelo económico donde el crecimiento económico, la acumulación de capital, el crecimiento de la huella ecológica, de la huella hídrica, de la huella energética sea continuo, sea ad eternum. Tenemos que ser de nuevo, como el pensamiento SBN, autorregulados. Los ecosistemas, las poblaciones de especies tienen unos sistemas de autorregulación. Nosotros hace tiempo que dejamos de tener depredadores, salvo nosotros mismos, y no estamos por encima o pensamos que estamos por encima de esas cadenas tróficas. Pero en definitiva no podemos estar por encima de nuestro papel en los ecosistemas. No solo tenemos que renaturalizar las ciudades, sino que tenemos que renaturalizar nuestras economías locales y para ello lo que tenemos que hacer es pensar sistémicamente. Antes de tomar una decisión, evaluarla a la misma en términos de todas estas dimensiones que estamos planteando, ¿no? Eso es lo que se está haciendo a nivel europeo. Se habla del Green New Deal, ¿no? Del nuevo Pacto Verde. También hay ideas sobre poscrecimiento. En las mismas lo que se hace mucho hincapié es a la importancia del sistema energético. Desde el principio lo he dicho. La dimensión energética es la primera o la que más claro considero los efectos de este colapso y, por tanto, la necesidad de un cambio de modelo energético. Es la pura aplicación de la termodinámica, ¿no? Las ciudades son espacios donde más entropía se genera. Somos los centros donde se acumula la población, donde se acumula el consumo y donde se toman las decisiones a nivel mundial. Estos centros de generación de entropía, de desorden, de mucho consumo energético, son también las principales responsables y transformadoras de este cambio, ¿no? Hacia esos nuevos modelos. Pero la cuestión está en esas ciudades que son entrópicas, que son como parásitos, porque una ciudad no produce casi nada de lo que consume, ¿no? Se dice mucho esa idea de que sitiamos una ciudad o si por estas cuestiones del colapso empieza a haber problemas de abastecimiento urbano, de agua, de energía, de alimentos. ¿Cuánto puede durar una ciudad? ¿Cuánto puede durar tu ciudad sin los inputs de las regiones o de los territorios agrícolas que te proveen y de la energía que obtenemos de centrales o de petróleo, etcétera, ¿no? Estas nuevas soluciones que se están planteando, que no son soluciones basadas en la naturaleza, estas cuestiones del cambio climático y de la crisis global, están pasando por un empoderamiento de la tecnología, ¿de acuerdo? Se plantea como que la tecnología va a ser la que va a posibilitar, gracias a la economía circular o gracias a como digo, empoderamiento de la industria tecnológica,
aplicada al medio ambiente, va a facilitar esa transición hacia modelos energéticos renovables, hacia modelos de transporte también sostenible, hacia una agricultura que siga siendo industrial, pero con menor input de agua y de fertilizantes químicos y demás. Pero tenemos que tener claro que siguen siendo modelos donde el crecimiento económico se plantea como prioridad. Hay que seguir creciendo el PIB sin valorar cuestiones como la distribución de ese crecimiento, la equidad y la justicia social y climática, ¿no? ¿Por qué? Pues porque seguramente seguiremos cometiendo el mismo error. Tenemos territorios donde hay un crecimiento económico y hay capital tecnológico e inversión financiera suficiente para adaptarnos, para ser resilientes a estas cuestiones del cambio climático y la emergencia climática en las ciudades, pero es a costa de cada vez más territorios externos de los que extraemos los recursos básicos para esas placas solares, para producir nuestra energía, para nuestra alimentación y nuestros materiales y nuestra ropa, etcétera, ¿no? En definitiva, pienso que las soluciones como el Green New Deal o estas referidas al poscrecimiento no nos da tiempo, no son soluciones que podríamos decir viables ante el tiempo que tenemos, ¿no? Porque el horizonte que planteamos de 2050, 2040, no da tiempo a ese ritmo a hacer un cambio estructural en las economías, ¿no? La vía que se está aplicando realmente es lo que llamamos la desinversión. Llamamos la desinversión de los sectores fósiles. Implica que la economía deje de invertir, deje de subvencionar, el sector público sobre todo, la política comunitaria también, deje de invertir en esos sectores que alimentan los combustibles fósiles. Si tenemos que invertir en una empresa, invirtamos en una empresa que use renovables, que use modelos productivos sostenibles, modelos circulares, modelos que desde el principio no aporten o no hagan crecer las emisiones, ¿no? La cuestión de las emisiones es central, ¿no? En el Green New Deal, cómo evaluamos los umbrales de emisiones de nuestra industria automovilística o del transporte en general, son los puntos centrales de este tipo de políticas. Y como digo, a mi juicio, el ritmo de cambio estructural en una economía, bajo estos patrones de seguir priorizando una economía industrial, una economía crecentista y no atender realmente a ver el territorio, acercarnos a una economía donde el territorio sea la variable a mi juicio, central más que la tecnología, tenemos ahí un problema, ¿no? Entonces, por ir terminando la parte de las tres tesis, las tres ideas centrales, tenemos que ser soluciones basadas en la naturaleza vivas. Tenemos que la población que vivimos en las ciudades, nuestro ecosistema que hemos creado a nuestra medida, tenemos que considerarnos como partícipes de estos ecosistemas que son las ciudades y aportar nuestra propia solución, reconectando nuestras economías con la naturaleza, ¿no? Reconectándolas y haciendo soluciones basadas en la naturaleza en nuestra economía. ¿Cómo se hace eso? Que queda muy bonito, queda una idea así muy titular. Seamos soluciones basadas en la naturaleza desde las ciudades, ¿no? En sí. Pues lo primero que habría que plantearse es qué actividades hacemos en las ciudades, porque realmente las ciudades las planteamos como distribuimos los usos, que eso también es una cuestión, los usos de tráfico clave en estas ciudades, y también intentar
aprender de la naturaleza en términos de criterios como la suficiencia. Tenemos que plantear consumo, necesitamos consumir, aunque en la naturaleza no se consume, ¿no? Cuando vemos en la naturaleza las especies no están consumiendo. Yo consumo, no, las especies satisfacen necesidades y satisfacen necesidades metabólicas. Sin embargo, nosotros no. Nosotros, gracias a la economía, consumimos. Y consumimos más de lo que necesitamos. Y consumimos cosas que no necesitamos. No tenemos tiempo de hablar de largo y tendido de estas ideas, ¿no? De ese consumo y del utilitarismo, ¿no? De la visión económica de que todo tiene que tener una utilidad, que se valora en la función de utilidad personal, y eso justifica que consumamos muchas veces cosas más allá de las que necesitamos. Pero bueno, aprendamos de ese principio de suficiencia, tal y como nos dicen pensamientos como el decrecimiento, plantear economías suficientes y también que sean autosuficientes. También la ciudad debe de dejar de tener ese conflicto, esa relación competitiva por los recursos con el campo, con la zona de influencia de la ciudad, competencia que cada vez va a ser mayor por el acceso sobre todo al agua, ¿no? Va a ser o es ya el recurso en muchos territorios que originan bastantes conflictos y guerras por el agua, ¿no? En algunos casos, y pensar en esa cooperación entre los territorios. Se ha comentado también aquí en otras ponencias la necesaria cooperación. No podemos hacer soluciones basadas en la naturaleza en un territorio y en el de al lado ser ciegos a las mismas e incluso hacer acciones las contrarias, ¿no? Tenemos que plantear esa cooperación entre territorios y las ciudades, por tanto, jugar ese papel de ser productores primarios también, como en los ecosistemas, ¿no? Hemos dicho que la ciudad es como un parásito, no produce nada, lo que hace es que consume esa energía, esos materiales, ese agua, ese territorio, lo devoramos y lo transformamos en cemento, en infraestructuras para una movilidad más rápida, más acelerada, para producir, intercambiar y demás. Hagamos esa transformación de esa forma de ocupar territorio y hagamos ciudades donde el sector primario vuelva a ser importante. O sea, producir nuestra energía en las ciudades, producir nuestra agua en las ciudades también, con estas soluciones basadas en la naturaleza que permitan la reutilización, la regeneración, la depuración. Y, ¿por qué no?, produzcamos también los alimentos en las ciudades. Esa es ya la idea de esa solución basada en la naturaleza de los huertos urbanos. Producir los alimentos con todos los beneficios que también se han comentado, educativos, de sensibilización, de aprendizaje, del ritmo, del crecimiento, tener esa paciencia de atender ese proceso de la velocidad de la naturaleza, que sin duda es muy distinta a la velocidad de la economía, que es mucho más devoradora de recursos y generadora de entropía, ¿no? Atender a ese ritmo de la naturaleza que nos permita que la economía tenga otro ritmo, ¿no? Ciudades suficientes, autosuficientes, donde hay un aumento del sector primario, podríamos decir primarización, en contra de la tendencia actual de terciarización, ¿no?, de las ciudades. Somos ciudades de servicio, de prestación de servicios, ¿no? También una economía, como implica todos estos comentarios, más local. Una economía donde las necesidades básicas sean cubiertas de forma local en esa definición de área de influencia ecológica, ¿no?, de agroecológica, ¿no?, porque tenemos ya que pensar en términos de priorizar en nuestras economías no sectores, que no digo que no sean necesarios, sectores de servicios, de producción de valor añadido, como el sector financiero, sino también priorizar
los sectores que son básicos para los cuidados y para la vida, ¿no? Como, por ejemplo, puede ser la alimentación o puede ser la producción, la distribución de agua y de energía, ¿no? De hecho, hay que darle una vuelta a la distribución del empleo, ¿no? La distribución del empleo debe de, evidentemente, por necesidades de esta nueva economía basada en la naturaleza, tendríamos que tener una economía donde prácticamente de cada 5 personas tenemos 4 trabajando en la producción y distribución de alimentos, agua y energía. Producción y distribución y tratamiento de alimentos, agua y energía. Que la población trabaje 3 de cada 5 en esos ámbitos sería, ¿no? Según lo que se maneja, ¿no? ¿Perdón? Claro, sí, tenemos que aprender de la naturaleza y necesitamos ahí también, dentro de nuestra economía, el tratamiento de los residuos, de las aguas residuales o de los residuos sólidos urbanos. Más cuestiones en estas soluciones, esta economía basada en la naturaleza. Aprender también, pues como autores como Mancuso nos enseñan en aprendizaje de las plantas, aprender de esa gobernanza colectiva que ahora mismo carecemos de ella, ¿no? Una gobernanza de lo común, como se habla del procomún, definir estos elementos claves necesarios para la comunidad y hacer una regla, una toma de decisión que sea colectiva, que sea, como digo, comunitaria, donde el bien común, que también ha aparecido en estos comentarios, el bien común sea priorizado como leitmotiv o como agente impulsor de la toma de decisiones, ¿no? Esa gobernanza de la comunidad, está claro que en las ciudades tampoco las tenemos, ¿no? Las soluciones basadas en la naturaleza también se refieren a las cuestiones de gobernanza, a conseguir una gobernanza que nos asegure criterios no solo de eficiencia, la solución técnica más eficiente, sino, como digo, de equidad, ¿no? Aparecen, aquí me llegan a la mente la idea de definir también criterios de justicia social, ¿no? Había en los años 70, John Rawls hablaba de justicia social y definía unas reglas, unos criterios de justicia social, donde estaba claro que las soluciones más justas, hay veces que la distribución, la toma de decisiones puede perjudicar a ciertos sectores, pero siempre y cuando el resultado global fuera ese bien común que mejorara la situación del colectivo. Eso es algo muy distinto a lo que se suele hacer en economía, ¿no? En economía, como máximo, la justicia se plantea como permitirme a mí mejorar mi situación si no perjudico a nadie. Ese es el criterio de Pareto para esa situación de mejora del bienestar, ¿no? De justicia. O sea, dejarme a mí crecer si no perjudico a nadie es algo que se plantea en economía habitualmente, ¿no? Aunque luego, si hay las externalidades, hacen el trabajo sucio con la acumulación de capital y la desposesión de los recursos por parte de la población, que son acumulados por los que están haciendo esas operaciones de acumulación de capital, ¿no? Pero el criterio, por ejemplo, de justicia social se parece mucho a esos criterios que se aplican en colonias, en grupos como las abejas, ¿no? Que tienen son seres eusociales, ¿no? Tienen esa cuestión del bien común y de la colmena, de la colectividad como prioridad, aunque en algunas situaciones reduzca o perjudique a un colectivo, ¿no? La cuestión de gobernanza es importante, por tanto, y tenemos que recordar
las cuestiones del urbanismo, ¿no? Estaba mirando las notas que hemos hablado mucho de la técnica del urbanismo, pero la gestión del urbanismo sigue siendo una gobernanza muy tecnocrática, ¿no? No es abierta a la sociedad urbana, ¿no? Aquí en nuestra ciudad tenemos casos muy claros, como el Bosque Urbano de Málaga, donde bueno, pues, hay un proceso legal administrativo de toma de decisiones muy cerrado, muy críptico, no es fácil para un ciudadano, una persona del barrio, el enterarse y el participar en esos procesos, y que suele desembocar en un rodillo que acaba aplastando la decisión ciudadana de plantear, como este caso, ¿no?, un bosque urbano, una necesaria infraestructura verde para no solo el barrio, sino para toda la ciudad, y se hace a costa de unos intereses pues solamente financieros y económicos, que es la decisión de construir viviendas para introducirlas en el mercado ante una hipotética necesidad de vivienda, a pesar de tanta vivienda vacía y de tanta saturación de un sector que muestra claros signos de agotamiento, ¿no?, como es el sector tradicional inmobiliario y de la construcción. Entonces, toda esa referencia a una gobernanza de la naturaleza, tal y como hacen otras especies, pues retomarlo, ¿no?, nosotros en nuestras economías, ¿no? Y para ir terminando, recordar una frase que había en la Edad Media. Se hablaba de que la frase era: la ciudad os hará libre. Estaba en la entrada del burgo, de Friburgo, de una ciudad, y hacía referencia a que en la Edad Media, al conseguir entrar en la ciudad, ya dejaba de ser un esclavo, un siervo del noble en el campo, ¿no?, que tenías que estar allí, pues toda la producción, el diezmo a la parte de la iglesia, al Señor, etcétera, ¿no? Ganabas una libertad al llegar a la ciudad, ¿no? Lo que pensamos también, erróneamente, es que podríamos ser libres también de estas leyes de los ecosistemas, estas leyes de la naturaleza, y que además íbamos a ser libres de los ecosistemas. Queríamos escapar de ser un animal más, de ser un ser vivo sujeto a estas reglas, ¿no? Y para ello, pues, desarrollamos nuestras propias reglas, nuestras propias instituciones, como los mercados, como el derecho a la propiedad, la libre empresa, que son intocables, ¿no? En economía, desde Adam Smith, en la libre empresa, lo que en el liberalismo tanto se defiende, son principios que casi ni puedes hablar, porque enseguida se polariza la sala y empezamos a discutir sobre el liberalismo y la capacidad que tenemos de acumular riqueza y capital, e invertir y demás, ¿no?, la libre empresa. Esa idea de que al entrar en la ciudad podíamos ser libres, es una idea que tenemos que repensar y volver a, pues, en el fondo, a hacer ese nuevo acuerdo social, ¿no?, ese nuevo pacto con la naturaleza, y reconocer que no podemos ser ajenos, que pertenecemos a la naturaleza, buscar de nuevo nuestro vínculo, renaturalizar nuestras economías y buscar cuál es nuestro servicio a los ecosistemas. No solo pensar en cuáles son los servicios que nos dan los ecosistemas, sino la economía, qué servicios prestamos al ecosistema, porque hasta que no cerremos los ciclos no vamos a conseguir equilibrar la relación medio ambiente, sociedad o economía, y acercarnos a lo que sería ese paradigma de la resiliencia, ¿no?, de irnos adaptando, ¿no? Para ello, pues, planteamos como soluciones desde las ciudades, pues no solo estas que aparecían en las jornadas anteriores, de incluir las soluciones basadas en la naturaleza entre los estudios de impacto ambiental, sino introducirlo como criterio en toda la toma de decisiones, el buscar esa vinculación con los objetivos ecológicos y sociales, lo que venimos llamando una agenda ecosocial,
Carecemos actualmente de mecanismos en las ciudades para tener esa conciencia colectiva, esa gobernanza colectiva de definir hacia dónde vamos. Se ha superado la tradición de los planes estratégicos, hemos pasado también las agendas 21 locales, pero en las ciudades no tenemos ámbitos o foros de decisión colectiva de por lo menos de pensamiento o podernos ocupar colectivamente de estas cuestiones, así que planteamos soluciones como las agendas ecosociales, iniciar procesos urbanos de definición de cómo deben de ser estas agendas, qué pasos tenemos que ir cumpliendo para hacer frente a estos retos ecosociales que están ya en nuestra sociedad, ¿no? Desde que hablamos de la emergencia climática, tenemos que hacer una actuación de emergencia que llamamos agendas ecosociales, ¿no? Y por mi parte, yo prefiero incluso ir cortando aquí, porque me imagino que tendréis de tantas ideitas, tantas cuestiones que han salido aquí sobre economía, ecología, ciudad, gobernanza y soluciones basadas en la naturaleza, pues yo encantado de ponernos a compartirlas y debatir sobre ellas. Muchas gracias, Marcos, por tu excelente presentación y aportar estas ideas al debate que creo que vamos a abrir ahora con los asistentes. Por lo tanto, ruego que os animéis a participar, ¿no? Entonces abrimos el debate, las cuestiones a todos y a todas, ¿no? Yo para empezar un poquito la cuestión, Marcos, estamos hoy aquí y además nos están viendo en streaming también hacia afuera. Y yo tengo una pregunta, es decir, en el ámbito andaluz, por ejemplo, en el ámbito de las ciudades o municipios andaluces, ¿cómo ves tú la aplicación de las soluciones basadas en la naturaleza en municipios pequeños y medianos, ¿no? Porque también es uno de los retos importantes a la hora de este nuevo modelo territorial, por ejemplo, a nivel andaluz y que además a nivel mediterráneo también es muy importante, que son las ciudades pequeñas y medianas que se pueden acercar más a la naturaleza que a lo mejor a estas grandes ciudades metrópolis, ¿no? Sí, en relación a esa pregunta, hay dos cuestiones importantes. La primera es que tenemos que pensar en soluciones basadas en la naturaleza lo más accesibles posible a cualquier territorio. Para mí, una solución basada en la naturaleza que necesita una gran inversión tecnológica y una gran, descarbonizarla, un poco lo que quiero decir, ¿no? Y una gran transformación y generación de infraestructura, que aunque finalmente sea verde, pero la huella ecológica para generarla haya sido importante, eso no creo que debería de ser válida como solución. Y también el acceso, la democratización de las soluciones, que pudieran ser aplicables en cualquier territorio y no dependientes del acceso a la tecnología o del acceso a la financiación. De nuevo, eso es una cuestión difícil de conseguir, pero es como la naturaleza lo hace. La naturaleza no establece soluciones tecnológicas en el sentido de si no tienes la tecnología no lo puedes hacer, ¿no? Son soluciones más de acceso al recurso y de aplicación de ese recurso en ese territorio. Entonces nos lleva a la segunda cuestión a darnos cuenta que desde que la ciudad es ciudad desde el principio, en el urbanismo tradicional, en el urbanismo popular, hay muchas soluciones que se han adaptado a cada territorio, porque esa es otra aplicación típica. Las soluciones no son las mismas, no es universal, sino que se va adaptando a cada territorio, así lo hace la naturaleza, lo cual permite superar esa barrera tecnológica. Y hay que reconocer, y de hecho para la provincia de Málaga estamos trabajando en generar ese catálogo, hay que reconocer que en la arquitectura o en el urbanismo tradicional, sobre todo en la herencia de las ciudades árabes o mozárabes que tenemos, hay muchas
aplicaciones, muchos materiales, muchos diseños, mucha sensibilidad de la ciudad como ecosistema y considera ese equilibrio entre esos elementos, esa diversidad que hemos hablado antes. Me recuerda aquí la metáfora de la tortuga de Jaime Lerner. Lerner se ha comentado también en otra jornada, en otra ponencia sobre la experiencia de la acupuntura urbana en Curitiba. Habla de que la ciudad es como una tortuga. ¿Qué pensaréis si a la tortuga que vive y trabaja ella en su caparazón, si segregáramos los usos, ¿no? Si dividiera, ¿qué pasaría con esa tortuga, ¿no? Pues lo mismo ocurre con las ciudades. Segregar los usos de residenciales, de trabajo, de ocio, etcétera, lleva a unas necesidades de movilidad, a unos consumos, a unas problemáticas que, si bien económicamente las tenemos todas muy bien presupuestadas y contabilizadas y con balances y demás, pero ecológicamente eso no es viable, ni sostenible, ni deseable. Pues muchas de esas soluciones ya las teníamos en las ciudades tradicionales, donde en la misma vivienda se tenían todos los espacios para el trabajo, para el descanso y una zona central de mercado y de servicios, ¿no? En cada unidad, ¿no? Como células. Esa forma de diseñar orgánicamente, ecológicamente y considerando lo que no he mencionado, pero debo de mencionar, que es el metabolismo urbano, ¿no? Las ciudades somos ecosistemas también, artificiales, lo hemos generado el hombre, es la única especie que ha generado su propio ecosistema. Pues vamos a analizar el metabolismo y en términos de materiales, agua y energía ya se han hecho muchos estudios de hace muchos años en estas cuestiones, pero no la acabamos de integrar en nuestra toma de decisiones. Y desde las pequeñas y medianas ciudades y pueblos en Andalucía es de donde podemos aprender muchas de estas soluciones, por sus tamaños, que son mucho más viables como asentamientos para habitar urbanos, y por las soluciones que tradicionalmente materiales y diseños se han empleado. Tenemos una pregunta allí al fondo. Euros aquí en España. ¿Cómo harías, supongo que lo repartiría, cómo harías para repartirlo esto según los criterios que estás hablando, ¿no? ¿O de alguna forma establecerías algún tipo de condicionalidad para repartir este dinero en las actuaciones que vieras en las ciudades para soluciones basadas en naturaleza? Es decir, ¿cómo jugarías si te dejaran una forma de administrar este dinero a ti mismo, ¿vale? Complicado. Pues es una trampa, es una pregunta trampa, ¿no? ¿Cómo lo harías tú? En la universidad analizamos muy bien, pero un profesor gestionando hay que tener cuidado, ¿no? Yo sinceramente añadiría esos criterios. Efectivamente, introducir criterios en términos de justicia y eficiencia, equidad, como hemos ido hablando, se puede hacer introduciendo los indicadores, por ejemplo, que desde la UICN se han elaborado para evaluar las soluciones basadas en la naturaleza y hacer esa evaluación de las actuaciones para ver cómo influye esa actuación en el metabolismo urbano de las ciudades. Si conseguimos reducir el consumo, ¿no?, el metabolismo interno de la ciudad y conseguir también soluciones donde haya mayor gobernanza participativa, mayor criterios de educación, de sensibilización, porque esa es otra cuestión. Muchas de estas soluciones implican cambios en la forma de comportarnos en la ciudad. Cambios tan radicales como cerrar calles y quitar uso del coche para tener quizás espacios más peatonales o reducir consumo de iluminación pública para, etcétera, ¿no? Hay transformaciones que implican pues que tenemos que cambiar nuestra manera de habitar las ciudades, no solo movernos, sino de consumir y demás, y hay veces que no son bien recibidas por la ciudadanía.
Entonces, ¿cómo incluir esos criterios? Pues la verdad que es buena pregunta, pero sin duda habría que incluirlos, ¿no? Los efectos en la gobernanza y en la justicia social y climática, ¿no? Hacer ciudades más justas. Yo siempre digo que el problema para mí no es el cambio climático, para mí el problema es la falta de justicia climática. En la medida en la que si nos preocupamos por que los efectos no sean los mismos, o sea, nos preocupamos porque los efectos sean los mismos para todos y evitar esa injusticia que actualmente cometemos, aumentando los consumos energéticos en los países desarrollados a costa de los materiales y lo que llamamos esa apropiación de los recursos de territorios cada vez más lejanos. Eso es injusto totalmente. Entonces, luchemos contra la injusticia climática como mejor vía para frenar el cambio climático, ¿no? Quería comentar un par de cuestiones. Ha sido muy interesante la charla, la verdad. Los principios un poco que enumera, que comenta, desarrolla, se embarcan también lo que he estado viendo en lo que se llama la economía de rosquilla, ¿no? La famosa de esta economista Rachel Redworth, que es bastante interesante, ¿no? Que tenemos una base social mínima que debemos satisfacer y un techo ecológico al que nos ponemos como tope, porque si no, lo que tenemos son pues, las consecuencias ambientales de los excesos, ¿no? Y entonces luego tenemos el margen seguro de crecimiento de la economía, donde se puede mover la humanidad. Entonces es muy interesante, no sé si conoce un poco los principios de la tesis de esta mujer. Y luego también otra cosa que quería comentar, y es que normalmente desde las posiciones decrecentistas se tiende a mirar con mucho escepticismo la tecnología, cosa que comprendo puesto que el tecnooptimismo ha hecho mucho daño, queriendo hacer un poco como que la panacea. Y entonces creo que es interesante el concepto de soberanía tecnológica y el hecho de que la tecnología puede realmente ser facilitadora a la hora de democratizar y a la hora de redistribuir, y que puede realmente ayudar a este proceso. Obviamente no nos va a solucionar nuestros problemas, pero sí que puede ser una facilitadora. O sea, ahí tenemos y filosofías como la de hardware libre, tenemos también interesantes iniciativas de construir y crear faulas que con impresora 3D te puedas crear tus propias piezas o te puedas reparar tus propios elementos para que tú puedas ser independiente y tener una granja autosuficiente o tener un sistema productivo que pueda ser local y un tiempo autosuficiente. La energía solar no deja de ser, al fin y al cabo, una innovación tecnológica que ha facilitado esa soberanía energética. Sí, gracias. Pues coincido contigo en destacar ese modelo del donut o de la rosquilla, como se traduce, ¿no? Es una forma como modelo de representar muy bien ese doble requisito, ¿no? El que nos tenemos que mover. Tenemos que estar sobre unos mínimos sociales de consumo ecológico y demás, pero también con un techo que no nos permita o que no superemos unos umbrales para poner en compromiso o en peligro el ecosistema global, ¿no? Los ecosistemas de los que dependemos, ¿no? Nuestra actividad e incluso nuestra vida, ¿no? Que ya estamos rompiendo numerosas barreras, ¿no? Numerosos límites. Así que bravo por Kate Raworth, porque es un modelo muy... Yo creo que después de la huella ecológica, del concepto de huella ecológica de Wackernagel y Ries, es el segundo modelo más visual y más claro para representar estas cuestiones del cambio, del compromiso entre economía, sociedad y medio ambiente, ¿no? Luego, en referencia a la tecnología, estoy totalmente de acuerdo. Somos siempre usuarios de tecnología. Uso mi bici, para mí es la mejor tecnología para desplazarme, el coche cuando lo necesito, etcétera, ¿no? Usar la tecnología en función a lo que se necesita. Y también es más una cuestión de a qué sector está la tecnología favoreciendo, ¿no?
el uso de la tecnología para seguir alimentando lo que llamamos la industria fósil o la industria que depende de combustibles fósiles. Eso es lo que yo creo que desde el movimiento del poscrecimiento y desde luego desde el movimiento del decrecimiento se critica. Tenemos que hacer un uso de la tecnología que vaya a favor, pues efectivamente, de estas cuestiones de lo que llamaríamos la economía de la vida, ¿no? Un uso de la tecnología para poner en su lugar, en el centro, los cuidados, facilitar el disfrute de nuestros tiempos, el equilibrio entre ocio, trabajo, conciliación familiar, en definitiva, vivir, ¿no? Y tener una vida más humana, ¿no? No dedicada a producir, a consumir, a ser homo economicus, ¿no? Yo no quiero ser más homo economicus, quiero ser simplemente un ser vivo que estoy en un ecosistema, ¿no? Y hacer esa desescalada de consumo, ¿no? Porque parece que la tecnología, en el fondo, lo que suele alimentar es el crecimiento en el consumo de lo que sea, al menos energético, ¿no? Eléctrico, de consumir electrónica, ¿no? Tenemos que hacer esa desescalada del consumo, de esta forma de homo economicus consumista, y reconectarnos a nuestro, como he dicho, a identificar nuestros servicios ecosistémicos también, ¿no? Integrarnos en los sistemas. Y la tecnología también, por supuesto, y gracias a experiencias como las que se desarrollan en el clúster de soluciones basadas en la naturaleza de aquí en Málaga, que participáis precisamente ustedes, yo me quito el sombrero, ¿no? El uso de la tecnología para poner en valor estas cuestiones. ¿Más cuestiones, más preguntas? Yo, Marcos, quería también hacer una reflexión y saber un poquito tu opinión en este sentido. La COVID-19 nos ha marcado económicamente, y desde tu punto de vista de la economía ecológica, ¿cuáles podrían ser las herramientas, que evidentemente no las soluciones, porque no hay una única solución, pero cuáles podrían ser las herramientas que nos podrían ir marcando ese nuevo modelo de economía tras la COVID-19 en la cual nos encontramos, ¿no? Y esto evidentemente relacionado con las soluciones basadas en la naturaleza y los modelos de ciudad, ¿no? Que estamos viendo, bueno, pues cómo esta COVID-19 pues hace que los modelos de ciudad se pongan en cuestión desde el punto de vista económico y evidentemente social, y exista también una idea de retomar, y de hecho ya no solo una idea, sino una actitud y una realidad que se está retomando la naturaleza y estas pequeñas ciudades y estos entornos naturales para volver a plantearse los modelos sociales y económicos. Sí, pues gracias por la pregunta, porque me da pie también a hacer esa reflexión desde el ámbito de la economía ecológica, en la que muchas personas, compañeras de estas cuestiones de la economía ecológica en Andalucía, hemos firmado hace un par de meses una declaración de una economía post-COVID-19 más ecológica en Andalucía, que podéis consultar en Internet y os animo a suscribirla y apoyarla, ¿no? En definitiva, en esa declaración lo que encontraréis es esa necesidad de estas cuestiones que hemos hablado, de una economía que sí se considere incluida o conectada con la ecología, y dejar de hacer en Andalucía, se refiere a la declaración, dejar de hacer este paseo del rey desnudo en el que hacemos, en el que tenemos una economía básica. Las características básicas son un gran extractivismo. O sea, estamos agotando el capital natural de nuestro territorio en Andalucía a un ritmo brutal. También tenemos una economía muy dependiente del exterior, o sea, no somos autosuficientes. Toda esta idea que hemos hablado para las ciudades, suficiencia, autosuficiencia, pues no se cumple. Dependiente de la exportación, por ejemplo, producimos, nos descapitalizamos para encima venderlo, exportarlo a unos precios que no incluyen
en esos precios de esa fruta, esa verdura que exportamos, por ejemplo, no se incluye la mochila hídrica o por así decirlo, los consumos de agua y de energía reales, ¿no? En lo que sería una evaluación ecológica, ¿no? Solo se le incluye el precio de mercado, que ya sabemos como los precios agrícolas pues no reflejan ni los costes de producción, ¿no? Porque hay hay una intermediación que hace ahí los trucos de magia que hacemos los economistas para justificar que, al final el que recibe más no es el propio productor o la persona que ha hecho ese proceso largo, lento de agricultor, ¿no? Y también la otra característica que podríamos hablar, esa desigualdad creciente que se produce en Andalucía, ¿no? Tenemos una región donde la desigualdad es creciente, la desigualdad social, económica, generando auténticas bolsas de pobreza y problemáticas muy graves, ¿no? Entonces, en relación al COVID, podríamos, volviendo a nuestro curso, reclamar soluciones basadas en la naturaleza. Yo creo que la mascarilla no es una solución basada en la naturaleza, ya es una solución de pura emergencia para realmente intentar superar la situación, pero esta solución basada en la tecnología podría haberse evitado con una solución basada en la naturaleza preventiva, que sería pues precisamente crear esos colchones, como muy bien ha dicho Andrés, esos colchones de biodiversidad, esa amortiguación, esos ecosistemas que estamos desde la economía usando, cortando para producir o para distribuir, y para ese sistema extractivista, extraer los recursos, pues retornarlos, renaturalizarlos, para volver a tener esos, como decíamos, espacios de amortiguación ecológica, donde pudiéramos frenar esa zoonosis, ¿no? Esa palabra que también se ha aprendido recientemente, ¿no? Esa transmisión de enfermedades de especies animales a humanos, ¿no? Una buena solución basada en la naturaleza frente al COVID es precisamente hacer estos espacios verdes y estos anillos verdes en todas las ciudades. La verdad que aliviaríamos bastantes problemas, no solo de freno a las cuestiones de aumento de temperatura, sino también frente estoy pensando ahora mismo en los mosquitos, ¿no? Yo creo que tendríamos ahí, en Málaga sufrimos mucho las cuestiones de los mosquitos y las arreglamos con soluciones grises, que es fumigando, ¿no? Y quizás soluciones basadas en la naturaleza para el COVID también podríamos haber encontrado, ¿no? Preventivas, como proteger y fortalecer nuestro ecosistema, ¿no? A nivel global. Difícil, ¿verdad? Bueno, la verdad es que muchos expertos que estamos trabajando en esta línea siempre decimos la misma frase, ¿no? La mejor vacuna es la naturaleza. En ese sentido, si tuviéramos estas funciones tampón de la propia naturaleza y estuviéramos buscando estas soluciones precisamente basadas en la naturaleza, esa vacuna la hubiéramos encontrado directamente en la naturaleza, porque hubiera hecho esa función tampón fundamental para este tipo de problemas como es la COVID-19, ¿no? Más cuestiones, preguntas. Marcos, yo te quería felicitar porque creo que todos los que estamos aquí somos más de infraestructura verde y te ha tocado hablar de infraestructura gris, llevándolo al símil urbanístico. Y bueno, nos invitas a que debemos buscar un vínculo con la naturaleza, volver a buscar ese vínculo con la naturaleza. Yo creo que Andalucía no es precisamente una región que se haya apartado mucho de la naturaleza. Andalucía creo que es más biofílica que otras regiones españolas. También es verdad que vamos a estar o estamos metidos en el meollo de todo lo que va a ser el estrés
al que nos estamos, bueno, yo creo que tirando de cabeza, ¿no? Entonces, con las fechas que hemos venido hablando, con los plazos, con los grados centígrados que hemos estado poniendo sobre la mesa estos días, ¿tú crees que solo con las voluntades personales vamos a llegar a plazo? ¿O crees que tendría que venir de mano de la Administración de nuevo una fortísima y rápida regulación en multitud de cuestiones? Gracias. Sinceramente, yo pienso que actuar con lo que se está haciendo ahora mismo no, evidentemente, ¿no? Creo que tenemos una capacidad de reacción en general, ¿no? Yo trabajo en la universidad y trabajo en un servicio público donde también sufrimos esa lentitud o esa capacidad de respuesta como, no sé, hay veces que yo hablo de indolencia, ¿no? Hay una situación casi de indolencia ecológica, ¿no? Nos cuesta reaccionar, cualquier especie reacciona rápidamente y gregariamente y hay una inteligencia, como decíamos, una gobernanza colectiva que le permite reaccionar y nosotros nos está costando reaccionar, ¿no? Walker Nagel hablaban de esa rana que está hirviendo el agua lentamente que no salta, ¿no? Ese ejemplo típico, que aunque sí, por lo visto hicieron el experimento con una pobre rana y saltaba, así que era una metáfora muy usada en nuestras charlas sobre huella ecológica, pero que la rana salta cuando el agua hierve. Y yo creo que es momento ya de saltar, ¿no? Pero sin duda asistiremos a episodios que nos harán saltar, pero dolorosos, ¿no? Dolorosos en el ámbito urbano. Vamos a asistir a la necesidad de ir creando esos refugios climáticos para la población. Ya no solo se va a hablar de pobreza energética, sino que van a aparecer bolsas de pobreza más graves dentro de la ciudad y de acceso a servicios básicos, a servicios de los que hemos hablado de ecosistémicos básicos, ¿no? Para poder, no solo el acceso a la vivienda, que también debería de considerarlo como un servicio ecosistémico, ¿no? La vivienda, el espacio para habitar, sino también del acceso al agua, hay una competencia feroz que no se está transmitiendo en los medios entre agricultura, ciudad y consumo del medio, o sea, necesidades ecológicas, ¿no? Hablamos de huella hídrica, verde, azul y gris y esos balances están muy descompensados, ¿no? Estamos haciendo un agotamiento de los recursos a un ritmo brutal en Andalucía, aunque seamos, como tú has comentado, una región en principio con una visión más amiga de la naturaleza, pero ha sufrido una gran industrialización, una gran transformación de los paisajes, ya paisajes naturales ya son agroindustriales la mayoría y esa transformación, desde luego, también hablamos de renaturalizar ciudades, pero deberíamos de hablar también de renaturalizar campo, ¿no? El resto de los espacios, integrarlos, ¿no? En estos interland que hemos hablado, ¿no? Estas unidades ecosistémicas en las que debemos de empezar a hablar, ¿no? Más allá de las unidades administrativas como municipios o provincias, sino hablar de áreas donde podemos dotarnos y proveernos de nuestros servicios ecosistémicos básicos y, como he dicho, desde la economía, qué servicio podemos dar a ello, porque quizás nosotros deberíamos de ser esos organismos detritívoros, ¿no? que tradujéramos los residuos y nuestras basuras en input para esos ecosistemas que hemos dañado tanto, incluso el agua igual, generar y reintroducir ese agua que hemos agotado. Pues yo ahí lo dejo, ¿no? Habría que hacer soluciones basadas en la naturaleza, no solo para seguir creciendo la ciudad y disfrutar de nuestra calidad de vida y demás, y poder sobrevivir, que ese es el nuevo paradigma, la resiliencia, sino de cómo conseguir que el ecosistema sea resiliente. ¿Y cuál es nuestro servicio? O sea, es como esa frase de Kennedy era, ¿no? De no te preguntes qué puede hacer la patria por ti, sino qué puedes hacer tú, ¿no? Pues igual, ¿qué puede hacer la economía urbana por los ecosistemas, ¿no? De los que hasta ahora hemos sido parásitos? Entonces, es una vuelta bastante difícil de dar
La primera es el paso de la conciencia, ser consciente, midiendo esas huellas hídricas, midiendo esos indicadores de servicio de solución a la naturaleza como ICN está proponiendo, y ese balance del metabolismo urbano de las ciudades. Y una vez que el paciente ya tiene su analítica, de saber su analítica, ya podemos diagnosticar el tratamiento, ¿no? Y el tratamiento tiene que ser mucho más allá que de acupuntura urbana. Lo bueno de las infraestructuras verdes es que son estructurales. Tenemos que hacer soluciones que no sean de acupuntura puntuales, sino soluciones que sean estructurales, que hablemos de transformación, por ejemplo, la vertebración de un Guadalmedina con una solución basada en la naturaleza verde, eso sería estructural para toda la ciudad. Implicaría, pues eso, efectos muy positivos en el agua, en los subsuelos, la temperatura, incluso en la movilidad, en la calidad de vida de la población, que precisamente son barrios donde le hace falta espacio. No sé, estoy pensando en voz alta, ¿no? No quiero ahora abrir ese tema, que quizá abriremos ahora después en la mesa, ¿no? Pero que creo que se está haciendo ahora mismo muy poco. Tenemos que introducir estos criterios que Salvador Rueda habla del urbanismo ecosistémico, de esta visión, porque somos parte del ecosistema, pues ver nuestra función, ¿no? Y introducirla. A ti. ¿Algún comentario más? ¿Alguna idea? Bueno, pues agradecerle a Marcos Castro su tiempo, su conocimiento y su buen hacer y su trabajo diario en la economía ecológica que él trabaja en la universidad y que difunde y que pone sobre el terreno. Agradecer a todos vosotros, a vosotras y a los que habéis estado en streaming vuestra participación, y hacemos aquí una parada para un café y continuamos dentro de 30 minutos con las sesiones. Muchas gracias, gracias Marcos, y seguimos. Gracias.